Bienvenidos a un nuevo día con su noticiero favorito, Azteca 8 Noticias. Hoy les hablaremos mayormente sobre los aspectos económicos en los que nuestra sociedad se ve envuelta. Esperamos que esta información les sea de utilidad y gracias por sintonizar con nosotros. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a Azteca 8 Noticias. Si bien en México las cúpulas políticas multicolores de los partidos aparentemente siguen jalando para donde les conviene, nos parece muy triste que se dé tanta la importancia a los berrinches de Lili Talles, las cantinfladas de la Margarita Zavala, como le dicen los chayos, etc. Cuando por hoy, y con todo lo malo que pueda haber en el perfecto gobierno de AMLO, para nosotros cabe realizar la posición que el país juega, para bien o para mal, tan lejos de Dios, pero tan cerca de Estados Unidos. Y los otros países, adiós, gracias. Eso no es todo. Cuando se habla de México y el comercio con otros países en las mentes de los mexicanos, da a pie, sin afán de ofender, solo se les ocurre pensar en el Temec, en un juego justo de ganar-ganar. No sabemos por qué, y en donde se establecen pactos comerciales, obligaciones y aranceles y los derechos que los países aplican a las importaciones y exportaciones para reducir las barreras comerciales. Pero en el año del murciélago, o el COVID-19, brotó en Wuhan, China. La sede subregional de CEPAL en México publicó un documento titulado Vínculos Productivos de América del Norte, en mayo de 2019. En tal estudio, Miguel Pérez Ludeña, consultor de la Unidad de Comercio Internacional de CEPAL, afirma que para México la integración norteña le habrá reducido grandes flujos de inversión extranjera directa. Pero lo que no nos gusta es que las empresas extranjeras habrían dejado poco valor agregado, que qué raro al no invertir en innovación y desarrollo, por lo que México puede acercarse al ingreso medio de Estados Unidos y Canadá. El COVID-19 es algo que afectó a la población mundial, a la que nadie estaba preparado, lo que muchos pensaban que solo era una crisis sanitaria, lo cual cobró más de 6.61 millones de vidas humanas. Así bien, debemos reconocer que el COVID-19 afectó a la mayor parte de las empresas del país, para el colmo, en la que nos sitúan, o sea, la automotriz, la electrónica, la aeronáutica, los electrodomésticos y el acero. La realidad geopolítica mundial actual, post-COVID y Ucrania, ha obligado a todas las noticieras a tomar medidas abruptas en el caso de México. Desde luego que no es la excepción, pero para la nación tricolor exigen algunos factores a su favor y como tendencias pueden abandonar el desarrollo nacional. Tenemos como el crecimiento de la Alianza de Estados Unidos, la evolución del comercio electrónico, que según el International Data Corporation calculaba que para el final de 2021 el comercio electrónico crecería un 60%, lo cual sí se logró. Realidad virtual y automatización, es decir, que gracias a las nuevas tecnologías, las distancias ya no son obstáculos para los eventos y ferias internacionales, incluso es posible con estas conexiones hacer negocios a distancia. Economía inclusiva, en donde se proporcionan las oportunidades para todos los negocios, para mencionar las pymes, que en México son de tan gran importancia como generadores de empleo y juegan un gran papel en la cadena de valor. Ha llegado pues el momento de que las pymes deben ser motivadas e incursionar el comercio exterior. Y ahora vamos con mi compañera Jessica. En otros temas, en días pasados se dio a conocer el último informe por parte de la OMC que abarca las medidas comerciales a aplicar al G20. Los países miembros del G20 desde el mes de mayo al mes de octubre han introducido medidas o restricciones en materia de exportación, sobre todo en alimentos y abonos. Debido al contexto lleno de incertidumbre que se ha vivido por la pandemia, la guerra entre Ucrania y Rusia, además de la crisis alimentaria. Sin embargo, la directora general de la OMC exhortó a los países miembros a no imponer este tipo de medidas, ya que pudiera empeorar o crear un escenario cero favorecedor de las economías mundiales. Pero seguramente te estarás preguntando por qué estas medidas son consideradas un error, pues según la directora general, dichas medidas contribuyen a la volatilidad de precios y a la posible escasez de algún bien o servicio. Algunas restricciones de la exportación impuestas por el G20 se han retractado gradualmente, pues en la actualidad en función solo se encuentran 52 de estas. A mediados de octubre, el 11.6% de las importaciones de las economías del G20 se vieron afectadas, ya que medidas conocidas como antidoping han seguido siendo frecuentes. Se tiene conocimiento desde que el inicio de la pandemia, las economías del G20 han aplicado 201 medidas comerciales. En su mayoría, el 61% de estas son consideradas como facilitadoras del comercio, mientras que el 39% son consideradas como restrictivas del comercio. A pesar de que el número de restricciones comerciales relacionadas con la pandemia disminuyó, el valor del comercio abarcado se mantuvo, pues cerca de un aproximado de 122 millones de dólares se obtuvieron. Para nuestra cápsula número 2 vamos a hablar sobre la incertidumbre de la política económica internacional sobre los mercados financieros latinoamericanos. Este estudio se enfoca principalmente en la relevancia que tiene China y Estados Unidos sobre las políticas actuales en Latinoamérica. Para hacer las mediciones se tomaron en cuenta los siguientes estudios. Tales fueron el modelo Garch, el efecto Spillover y Wavelet. Se compara esto con la influencia que tiene el BRICS y se comprobó cómo la política económica monetaria de Estados Unidos tiene un efecto positivo en la depreciación de la moneda de los países latinoamericanos como México, Colombia, Brasil y Chile.
También se habla sobre el efecto spillover de Estados Unidos hacia Latinoamérica, que más que nada se debe a la tecnología y las políticas monetarias. En general, de acuerdo con este estudio, se puede decir que los países latinoamericanos tienen una mala dependencia sobre la política monetaria internacional de China y Estados Unidos. Para nuestra cápsula número 3, vamos a hablar sobre la política industrial. Esto diciendo que la Secretaría de Economía dio a conocer su nuevo proyecto sobre la política industrial que se llama Rumbo a la Política Industrial. El subsecretario de Industria y Comercio detalló que se basaba en 3 aspectos principalmente, esto siendo la innovación y tendencias científico-tecnológicas, el capital humano y la promoción de contenido regional. Se busca más que nada que con este nuevo proyecto se enfoque más en el nearshoring, que es atraer la producción a México para poder desarrollar nuestro sector industrial y dejar de ser tan dependientes en el extranjero. El proyecto se enfoca más que nada en las siguientes industrias: en la agroalimentaria, electrónica, electromovilidad, servicios médicos y farmacéuticos y las industrias creativas. A continuación, hablaremos un poco acerca de las tendencias en importaciones y exportaciones derivado de la pandemia de COVID-19 en el año 2020. A partir de febrero de este año, 2020, cuando comenzábamos a saber acerca del virus COVID-19, el sector de la logística se comenzaba a ver afectado. Muchos de los problemas que comenzaron a darse fue la escasez de contenedores marítimos y el crecimiento de la demanda para todos los países del mundo de adquisición de mercancías procedentes del extranjero. Este problema fue escalando y agravándose cada vez más. Las consecuencias económicas comenzaron a salir muy rápidamente. Los fletes marítimos tuvieron una alza del más del 400% en los costos, pasando incluso los $14,000 de costo por flete. Sin duda, algo nunca antes visto en el tema internacional, pues el promedio del costo para un flete marítimo saliendo de la ciudad de Shanghái, en China, a Manzanillo, en México, tiene un aproximado de costo de $2,500 por flete, dependiendo del tipo de contenedor. Esto provocó que muchos importadores en México tuvieran que detener sus embarcaciones, y en todo caso, también generó un incremento en el precio en la venta de algunos productos de primera necesidad. A partir del pasado agosto de este año, comenzamos a ver una variación en el precio de estos servicios, ya que tuvieron una baja considerable en cuanto a costos y demanda. Los costos prepandemia comenzaron a verse de nuevo, en donde pudimos encontrar fletes por $3,500 en un envío en una ruta similar saliendo de Shanghái al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en México. La demanda de los contenedores y los espacios en los buques de carga de igual manera comenzaron a tener un mejor movimiento. Cabe resaltar que actualmente se busca proteger más la identidad de la marca y se busca fomentar más la exportación de servicios. Esto es con la finalidad de buscar nuevos inversionistas y proteger todo ese balance de las divisas al momento de cerrar negociaciones nuevas.